Buenos días compañeros, buenos días profesor, me presento, soy Juan Sebastián López Benavides y vengo a exponer sobre detectores específicos utilizados en HPLC. El HPLC, en las siglas en español, significan cromatografía líquida de alta resolución. Es una técnica que realiza separación física de una mezcla de compuestos a través de la interacción selectiva entre solutos, una fase estacionaria y una fase móvil, haciendo uso de instrumentación automática. Las etapas generales de esta técnica son las etapas de inyección de muestra, el proceso de separación efectuado dentro de la columna y la etapa de detección. Continuamos con el esquema del aparato de HPLC, que también explica un poco la técnica. Pues en este esquema se observa diferentes contenedores para almacenar los disolventes. Dentro de esos contenedores también hay un filtro para apartar los contaminantes e impurezas del disolvente. Abajo de esos 4 contenedores hay una válvula para mezclar los disolventes. En ocasiones se utiliza uno o varios disolventes en diferentes cantidades. En ese caso se dice que es con gradiente, la técnica es con gradiente. También está la bomba de generación de presión, los filtros, la parte de inyección donde se inyecta la muestra con la misma presión. Esto se dirige a la columna, pasa la muestra por la misma columna y llega al detector. Cuando la muestra se encuentra dentro de la columna, la fase móvil interactúa con la muestra y la fase estacionaria, lo cual provoca la separación de los componentes de la muestra. Se observa que se separan componentes individuales y finalmente eluyen. Salen de la columna y por un instrumento, como lo dije anteriormente, llamado detector, que existen varios tipos de detectores, pasan por el detector y registra una señal que será interpretada por picos, los cuales son representados en un cromatograma. El dispositivo que se utiliza para esta técnica se llama cromatógrafo. Pues este dispositivo está compuesto por diferentes partes, como lo son la fase móvil, que es un fluido que puede ser líquido, que se usa como portador de la mezcla. Una fase móvil pues debe tener características como baja viscosidad, esto para reducir la presión, que sea miscible, compatible con el detector, no debe disolverse en la fase estacionaria y debe tener un porcentaje de pureza alto. También la fase estacionaria, que pues es un material que permanece dentro de la columna cromatográfica durante la cromatografía y que retiene algún componente de la muestra. Posee una gran área superficial y puede ser un sólido o un líquido dispuesto. Seguimos con la muestra, que puede ser cualquier mezcla de distintos componentes. Un dispositivo de suministro de diluyentes que se encuentran en el cromatógrafo. El dispositivo de inyección, que existen inyectores automáticos también que se encuentran en el cromatógrafo y es quien inyecta la muestra. Un inyector de buena calidad tiene características como que al introducir la muestra en la columna, como una banda, lo más estrecha posible, es de fácil manejo y obtiene resultados reproducibles. La columna, también que es importante, normalmente son hechas en acero inoxidable de longitudes de 10 a 30 centímetros. Conducciones y conexiones. El detector, que los detectores registran cualquier propiedad física o química que se pueda medir en la muestra. Pues características de un buen detector puede ser la sensibilidad adecuada, respuesta lineal amplia y reproducible y manejo sencillo. Y pues el registrador, que es ya en el software. Bueno, en la técnica de HPLC encontramos ventajas y limitaciones, como por lo menos una de las ventajas está en la técnica. Es usual obtener separaciones en el término de minutos y hasta segundos. Es una técnica muy rápida en separación. Una alta resolución que permite separar muestras de mezclas complejas, como por lo menos fluidos biológicos como la orina, el plasma, etc. También proporciona muy buena información del tipo cualitativo. Presenta un escaso deterioro de la columna a pesar de su repetido uso. Y pues una de las ventajas, quizás la más importante en sus aplicaciones,
tanto a compuestos orgánicos como inorgánicos. Tiene una diversidad de aplicaciones en estos compuestos, a muestras de alto y bajo peso molecular, a sustancias sólidas y líquidas, iónicas o covalentes. Presenta también una gran ventaja de automatizar los instrumentos de forma tal que realicen el análisis completo de la muestra, desde su introducción al cromatógrafo hasta el cálculo e impresión de los resultados en forma automática. Las limitaciones, pues, que el equipo e instrumentación es costoso, el personal para la manipulación e implementación de la técnica debe tener mucha experiencia, y no existe un detector universal y sensible en HPLC. Existen distintos detectores, de los que ya hablaré próximamente. Bueno, continuamos con el tema principal de la exposición, que son los detectores específicos utilizados en la técnica de HPLC. Existen tipos de detectores, unos basados en una propiedad de la fase móvil y otros basados en una propiedad del soluto. Los basados en una propiedad de la fase móvil pueden ser el detector de índice de refracción, detector electroquímico o detector de dispersión de luz. Y los basados en una propiedad de soluto pueden ser los detector de ultravioleta, detector de infrarrojo y detector de fluorescencia. Continuamos con un tipo de detector que es basado en propiedad de soluto, que es el detector de UV visible. Este detector detecta de 200 a 800 nanómetros. ¿Cómo detecta o determina? En la separación de columna, el flujo de líquido que sale de la columna pasa a través de una celda de un volumen muy pequeño, entre 1 y 10 microlitros. Esto minimiza el ensanchamiento de la banda y favorece la resolución del cromatograma. La medida de la absorbancia del líquido que atraviesa en función del tiempo es lo que constituye como tal un cromatograma. Recordando en ejemplo son los picos, los cuales son la respuesta del detector. Está determinado como tal la absorción de luz de los compuestos que están saliendo de la columna. Es así como se forman los picos. Representan como tal un compuesto que está dentro de la muestra que se intenta separar. Dentro de esos detectores existe una clasificación, una subclasificación, que pues son el filtro, limitantes y barrido. El de filtro es el detector más sencillo, emplea una lámpara de mercurio como una fuente y una serie de filtros para aislar la línea intensa a 250 nanómetros, con la que se mide la absorbancia. Los limitantes sirven para, si yo quiero modificar la longitud de onda, tengo que variar el filtro que se está utilizando para poder seleccionar la longitud que a mí me interesa. Y el barrido permite realizar un análisis seleccionado de una o varias longitudes de onda simultáneamente en una determinada región de interés, y que representa una herramienta poderosa en términos analíticos, conocido como arreglo de diodos, lo que permite tener un cromatograma tridimensional. Ese tridimensional se forma debido a que yo le indico al cromatógrafo qué longitud de onda es la que quiero que escanee o realice un barrido dentro del rango determinado de longitud de onda. Este va graficando como tal la absorción de luz que tiene determinado compuesto en función de la longitud de onda dentro del rango escogido. Obtenemos el espectro de absorción de determinado compuesto y dicho espectro me apoya a identificar o caracterizar de qué se trata el compuesto. Ahí vemos un ejemplo en la diapositiva de un espectro UV visible. Se observan diversos picos que representan diversos compuestos que se encuentran separados de la muestra. Ya al final del proceso, ese es el resultado que da. Continuamos con otro tipo de detector, el detector de fluorescencia, basado en propiedad de soluto. Para cromatografía de líquidos podemos usar este tipo de detector de fluorescencia. Se utiliza en solutos que son capaces de emitir fluorescencia o solutos que por medio de un tratamiento químico adecuado puede generarse dicha fluorescencia, tratamiento que se denomina derivatización. Entonces hay en ocasiones en las que se debe derivatizar una muestra para que sea leída por medio de este detector. Los más sencillos de estos detectores emplean una fuente de excitación de mercurio y uno o más filtros para aislar la radiación, mientras que otros instrumentos más sofisticados
pueden utilizar una fuente de xenón y emplean un monocromador para aislar la radiación fluorescente. Características generales del detector de fluorescencia pueden ser la sensibilidad alta, una mínima cantidad de muestra a detectar que puede cuantificarse, límites de detección entre 0.001 a 0.1 nanogramos. Detector de índice de refracción basado en una propiedad de fase móvil. Este se utiliza detectando propiedad como tal de la fase móvil. Cambiando la fase móvil, ese cambio está relacionado con el índice de refracción. Se utilizan componentes que no tienen cromófaros que absorban el ultravioleta. Una de características, este no utiliza gradiente, ya que al utilizar gradiente estaría cambiando la fase móvil como tal. Entonces el detector estaría registrando cada uno de esos cambios y no podría detectar la muestra de interés, el analito de interés, mejor dicho. La técnica de detección es homogénea, con amplio rango dinámico, que resulta ideal para los métodos que requieren cuantificación. Este detector de índice de refracción consta de dos compartimentos separados por una capa de vidrio. En uno de ellos pasa la fase móvil, la cual será la referencia, y por el otro lado la fase móvil que abandona la columna y que en determinado momento va a contener la muestra. Entonces sobre la celda se irradia un haz de luz que se desvía cuando la muestra aparece en el líquido dentro de la columna. No puede emplearse en elusión con gradiente, ya como lo dije anteriormente. Las medidas se ven afectadas por los cambios de temperatura. Debe tener una temperatura constante dentro del detector. Utilizado en cuantificación y análisis de compuestos con poca o ninguna absorción de ultravioleta, como lo comenté anteriormente. Y los ejemplos de compuestos que se pueden utilizar en este detector, o grupos funcionales, pueden ser como alcoholes, azúcares, sacáridos, polímeros. Tiene una amplia utilidad. Detector electroquímico basado en una propiedad de fase móvil. Las aplicaciones de este detector es en analitos que son susceptibles a reducirse o oxidarse, como los fenoles, las aminas aromáticas, los peróxidos, cetonas, entre otros. Un ejemplo, como vemos en las diapositivas, un ejemplo de detector electroquímico, específicamente se llama detector amperométrico. Es un ejemplo basado en la oxidorreducción en un electrodo de trabajo. En este electrodo se mantendrá el potencial a un valor seleccionado respecto a un electrodo de referencia que es de plata o cloruro de plata. Se mide la corriente que pasa entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar de acero inoxidable en función del tiempo. La corriente será proporcional a la concentración de soluto en los principios electroquímicos. Se debe tener una rigurosa ausencia de oxígeno. Se utiliza para disoluciones acuosas o disolventes polares que contengan electrolitos para que se genere cambios de corriente y puedan ser detectados. Tiene una sensibilidad de 0.01 a 1 nanogramo. No se utiliza con elusión de gradiente. Depende de la temperatura y depende del caudal de la fase móvil. Bueno, continuamos con el detector espectrómetro de masas. En la diapositiva podemos observar una imagen de un cromatógrafo de líquidos acoplado a masas. Es un equipo o herramienta analítica que permite elucidar estructuras químicas de compuestos desconocidos. Su funcionamiento: fragmenta cada una de las moléculas que ingresan y se generan fragmentos moleculares con diferentes pesos moleculares. Gracias a estos fragmentos permiten realizar una eludición de la fórmula de una molécula. La fase móvil recorre la columna. Dentro de esta columna se efectúa el proceso de separación de acuerdo a los diversos mecanismos entre la interacción de la fase móvil, la fase estacionaria y la muestra. Una vez se genera cada uno de esos componentes separados en donde existe el acoplamiento, entre la cromatografía de líquidos y el espectrómetro de masas. El funcionamiento de un cromatógrafo de líquidos acoplado a masas, más generalmente, es un dispositivo de inyección. Extrae la muestra de interés, el líquido ingresa a la columna. Dentro de esta columna se efectúa la separación de la muestra en sus componentes. Por medio de un tubo conductor se acopla el cromatógrafo y el espectrómetro de masas,
y pues se observa una aceleración que ayuda a generar el fragmento de moléculas con diferentes masas. Bueno, continuamos con las aplicaciones de la cromatografía, también es importante mencionarlo. Pues en fábricas de pegamentos y pinturas controlan la cantidad de solventes, humectantes, colorantes, cauchos, resinas, etc. en el producto terminado. En fábricas de alimentos para el control de calidad de productos terminados y materias primas, como por ejemplo la determinación de proteínas, sabores y colorantes. En la industria del petróleo es el método básico para analizar la composición de casi todos los productos de craqueo, gasolinas y compuestos orgánicos sintéticos. Tiene aplicaciones en análisis industrial, forense, toxicología, contaminación ambiental y clínica. También en la verificación de calidad de purezas de solventes, como lo son el etanol, el tolueno, el sileno, que ingresan a la fábrica como materia prima. Bueno, en esta diapositiva observamos un ejemplo de aplicación de HPLC. Es una práctica de determinación de monosacáridos por HPLC. El primer paso, como se observa, es filtrar la muestra. En una matriz acuosa se utiliza un filtro de jeringa, una jeringa nueva estéril. Se coloca la aguja a la jeringa y se carga la muestra dentro de ella. Ajustamos el filtro a la jeringa, presiona la jeringa y, si es posible, descartamos los primeros 0.5 mililitros. En segundo paso, seleccionamos un dial, presiona la jeringa y se vierte la muestra filtrada en el dial. Ubicamos una tapa que tenga compatibilidad química apropiada al tipo de solvente de la matriz. Se repite el procedimiento para cada muestra, si tenemos diferentes muestras. En tercer paso, pues identificamos el equipo de HPLC. Este es un HPLC con acoplamiento de aparato de índice de refracción. Se realiza la identificación de analitos de interés de monosacáridos, que en este caso es la glucosa y la silosa. Esto tiene un software especializado y el equipo viene con ciertas características, o bueno, no características, sino una programación que se le puso al dispositivo, al equipo. Pues en la fase móvil utilizaremos un ácido sulfúrico de 5 milimolar. El flujo será de 0.5 mililitros por minuto, volumen de inyección de 20 micromililitros. Un horno, soportes y columna ya identificados. La fase estacionaria será de un copolímero sulfonado de dimetilbencenoxileno y una temperatura de método de 65 grados centígrados. También cabe añadir que el dispositivo de acoplamiento para el índice de refracción tiene una temperatura de 35 grados centígrados. Continuamos con el cuarto paso, que sería la configuración de la muestra. Pues en este caso se adiciona una nueva inyección de muestra con una mezcla de glucosa y silosa. Se identifica la ubicación de la muestra en el muestreador en el quinto paso. Procedemos a la inyección de la muestra. Se registra la información en el software. Esta información derivada del detector que traduce toda esta información en señales. Pasamos a la cuantificación. Esta se realiza con una curva de calibración y otros cálculos de datos. Y por último, pues obtenemos el cromatograma de la muestra, como otros datos como concentración y más información para la realización de análisis respectivos. Bueno, concluimos con que la cromatografía líquida de alta eficacia, HPLC, es un método sofisticado y moderno. Es una técnica de fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas, tiene características excepcionales y con una amplia aplicabilidad a sustancias que son importantes en la industria, muchos campos en la ciencia y para la sociedad en general. También que existen detectores para todo tipo de muestra con variedad y características únicas, lo que ayuda a que la técnica sea aplicable. Muchas gracias.